Iniciamos con la información esta noche en Contrastes Políticos. Fin de la 21ª legislatura. Ya concluyen su labor los actuales diputados, por lo que el diputado Armando Espinosa Arroyo presentó su informe de labores de los 7 meses que se desempeñó como diputado de la actual legislatura. Aquí tenemos toda la información. A 7 meses de haber iniciado la actividad legislativa, el congresista ha participado en diversas mesas de trabajo y presentado un número importante de iniciativas y exhortos, entre las que destacan la recién publicada reforma a la ley de alcoholes, inicialmente presentada por el licenciado Marco Novejo y posteriormente lograda exitosamente a través de la gestión del diputado Espinosa Arroyo. Con el propósito de conservar el nombre del poblado de El Rosario y a su vez denominarlo Patrimonio Histórico de Baja California, el legislador envió un exhorto al gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, y a la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Julia Mendínez Patterson, obteniendo de manera inmediata una respuesta positiva por parte de las autoridades mencionadas. Después de organizar varias mesas de trabajo y de haber presentado ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo en busca de los mecanismos adecuados que dieran solución a la problemática de los productores de trigo de Baja California, el asambleísta se reunió en la Ciudad de México con legisladores federales a fin de plantear las inquietudes de esta importante agrupación, logrando con ello un significativo beneficio económico para dicho sector. Yo quiero decirte que, y no tengo empacho en decirlo, que hemos tenido un apoyo fuerte en la gestión del señor gobernador del estado, como lo hemos tenido la propia comisión de aquí, del sistema producto trigo, y se lograron finalmente 172 millones de pesos. En sesión extraordinaria, el pasado 7 de julio, el Pleno del Congreso del Estado aprobó unánimemente un punto de acuerdo propuesto por el diputado Armando Espinosa Arroyo a fin de exhortar al delegado en Baja California de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a Zagarpa, Guillermo Andrés Tejas, para que informara de las gestiones realizadas en apoyo de los trigueros. Hablar del diputado Armando, decirle que es un gran legislador, un gran amigo, que hemos trabajado en equipo, muy agradable de conocerlo, y espero seguir en este ambiente de legislar por Baja California. Gracias al apoyo del diputado Armando Espinosa Arroyo, la iniciativa de reforma presentada tuvo su aprobación de forma unánime en la Cámara de Diputados el pasado 23 de junio. Mi nombre es Carlota Nayoy, estoy en servicio de Esteros. Le doy muchas gracias al diputado Espinosa por el equipo del año que me regaló. Pero es una oportunidad para felicitarte, Armando. En este lapso que has colaborado en este congreso, has dado muestras de un profesionalismo, de una ética, y la verdad tienes mucho que informar, porque en este lapso, como he dicho, hiciste bastante trabajo para las enseñanzas y para mi felicitación. Estoy convencido de que eres un hombre que puede dar mucho más y lo va a seguir haciendo. Estoy convencido de sus felicidades. Le pido de favor, jóvenes, personal, que le tributemos un aplauso en reconocimiento a estos grandes apoyos que nos dio el diputado Armando Espinosa, y que se lleve siempre de nuestra parte esta muestra de cariño, de aprecio, ¿verdad?, por esta gestión tan loable que está haciendo en beneficio de esta comunidad de Isla de Cero y sobre todo aquí de nuestra escuela. Muchas gracias. Especialmente a mi esposa Lourdes, quien ha sido mi gran compañera de mil batallas, a mis hijos José Alberto y Jorge Armando, así como a mi pequeño nieto Aldo, a mi madre, doña Rufinita, y a mis hermanos Alejandro, Héctor, Eduardo, Delia, Olivia, Adalberto, Julio y Julio César. También le agradezco a mi padre, que en paz descanse, Julio Espinosa García, por todas sus vivencias y enseñanzas,
y a todos ustedes quienes me acompañan y a quienes les manifiesto que es un honor poder contar con su valiosa presencia. Agradezco de antemano su acompañamiento a este informe de actividades legislativas. El día 26 de febrero de 2016 tomé protesta como diputado del 15 Distrito Local del municipio de Ensenada, Baja California, supliendo el cargo de mi buen amigo y presidente municipal electo Marco Antonio Novelo Osuna. Después de haber tomado protesta e iniciar mi labor legislativa, deseo expresar que ha sido un gran privilegio haber servido a todos aquellos ciudadanos que se acercaron en busca de apoyo, pero sobre todo, el mirarles de frente lo es mucho más. Les manifiesto que a lo largo de estos 7 meses, la voz de la gente de las comunidades rurales y de la zona urbana fue siempre mi inspiración y el impulso principal para trabajar sin descanso, todo con el firme propósito de servir para mejorar la calidad de vida de los ensenadenses y de los bajacalifornianos. Dentro de la organización política del Congreso del Estado, al iniciar mi labor, recibí la presidencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pescas, así como la Comisión de Turismo y la Secretaría de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Inicié también como integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Desarrollo Económico, asimismo de la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, de igual forma como integrante de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad, Tercera Edad y Niñez. Actualmente soy vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California y concluiré mi encomienda el próximo 30 de septiembre. A partir que da inicio mi trabajo como legislador, presenté ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Protección al Medio Ambiente para el Estado, con el fin de agregar un capítulo denominado de las áreas verdes, por la necesidad que existe en el Estado de espacios públicos con áreas verdes, ya que son esenciales para la calidad de vida de los bajacalifornianos, iniciativa que fue votada a favor de forma unánime. En materia de pesca, exhorté respetuosamente al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, al presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado, licenciado Ernesto Rufo Appel, al presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Próspero Daniel Ibarra Otero, al secretario de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa, al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, licenciado Mario Gilberto Aguilar Sánchez, al director nacional de Inspección y Vigilancia de Conapesca, licenciado Mario Alberto Castañedo Peñuñuri, para que se garantizara la atención a la problemática presentada en el sector pesquero de Baja California, para que se resuelva en Baja California y sea más equitativa la expedición y renovación de permisos y concesiones de pesca y acuacultura. Asimismo, que se deleguen facultades legales suficientes al titular de Zagarpa en el Estado, a efecto de que los oficiales federales de Conapesca queden bajo su mando. Exhorto votado por unanimidad al que se dio el grupo parlamentario del PAN. De igual manera, presenté exhorto a fin de que el nombre original del poblado misional de Rosario, Baja California, se respetara y al mismo tiempo fuese declarado Patrimonio Histórico de Baja California, por lo que con fecha 20 de mayo de 2016, el gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid giró instrucciones de oficio donde el nombre del poblado de Rosario está adscrito al patrimonio cultural del Estado por disposición de ley, por lo que el Rosario mantiene su nombre y pasa a formar parte del patrimonio histórico de nuestro Estado. En sesión posterior se presentó la adenda para una mejora técnica legislativa a fin de que los problemas de la familia sean atendidos por el juez de lo familiar, quien debe estar facultado para intervenir a petición de parte o de oficio en los asuntos del orden familiar, decretando las medidas que tiendan a preservar y a proteger a sus miembros y cuya temporalidad esté condicionada a la solución de la problemática. El 21 de abril
presenté ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorto al gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid, al director general del organismo de Cuenca Península de Baja California, así como a los presidentes de las comisiones de recursos hidráulicos de las cámaras de senadores y diputados, respectivamente, a fin de impulsar las acciones prioritarias para asegurar el abasto de agua en Baja California ante las sequías severas previstas para nuestra entidad, siendo votada a favor de manera unánime. En sesión extraordinaria y a petición de los trigueros del Valle de Mexicali, con quienes después de varias reuniones, el 3 de mayo, presenté el punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los poderes ejecutivo federal y estatal, al doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, al licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Zagarpa, al senador Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y al diputado Germán Escobar Manjarres, presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados de la 63 legislatura del Congreso de la Unión, para reasignar los recursos necesarios del presupuesto de egresos de la Federación 2016, que permitiera asignar un subsidio emergente a los productores de trigo y semillas del Estado, con el objeto de contar con un precio por tonelada de trigo justo, a fin de coadyuvar en la recuperación de los gastos de inversión para el ciclo 2016, siendo votado por unanimidad. Por lo que posteriormente asistimos a gestionar a la Ciudad de México, con el apoyo de mis compañeros de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca. Dicho exhorto fue atendido por los legisladores cenecistas, senador Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y del diputado Germán Escobar Manjarres, presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados, quienes fueron nuestros gestores ante el licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Zagarpa, con la intervención final del gobernador del Estado, Francisco de la Madrid, obteniendo como resultado un beneficio a favor de los trigueros por la cantidad de 172 millones de pesos. De los 7 meses que estuvimos trabajando en el Congreso del Estado, en la 21 legislatura, 7 meses que pues, se convirtieron en 10 hojas, ¿no? En 10 cuartillas. Sí, pero pues fue una, como dicen, ¿no? Pero bien. Bueno, sinceramente, pues es todo de mi parte, ¿no? Y gracias de nueva cuenta. Y les deseo a todos que